Estéreo Cristal. De la verdad. Regresamos. Las personalidades que dan rumbo a nuestra sociedad. La entrevista. Así sucede. Bueno, muchísimas gracias. Son las 8 de la mañana con 29 minutos. Hay un tema importante y que tiene que ver justamente, pues, con el tema de, pues, la violencia de género, además la violencia digital. En días pasados el diputado Michel Torres, que es coordinador de la fracción parlamentaria, por cierto, del Partido de Acción Nacional en el Congreso queretano, habló de esta iniciativa y a raíz de esta iniciativa han surgido, pues, voces obviamente que se tienen que también conocer, que se tienen que considerar, que se tienen que acoplar para que justamente, pues, este tipo de iniciativas puedan trascender de mejor manera para la sociedad queretana. Así que me da mucho gusto en esta mañana. Saludo primero a las damas, si no tienes inconveniente, mi querida Michel Torres. A las damas. ¿Cómo estás, mi querida Olimpia? Saludo con muchísimo gusto Olimpia Conal Melo Cruz. Ella es asesora legislativa y defensora también de los derechos digitales. Ella es parte integrante de una organización de ciudadanos, Frente Nacional por la Sororidad, y que obviamente implica una serie de necesidades que tenemos que replantear y que tenemos que hablar en voz alta. Buenos días, Olimpia. Hola, buenos días. Muchas gracias por Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Y está también el diputado Michel Torres, que justamente decía yo hace unos días, presentó esta iniciativa a propósito de la necesidad de erradicar la violencia digital o la violencia en contra de las mujeres en los diferentes ámbitos de la vida pública, de la vida social. ¿Cómo estás, Michel? Buenos días. Muchas gracias, Aurelio. Muy amable. Gracias por la invitación y por la oportunidad de estar aquí en tu espacio, y un saludo a tu amable auditorio. Al contrario. Comentarte que en días pasados el grupo parlamentario del PAN, que hoy me toca la oportunidad de coordinar, presentamos esta iniciativa en Querétaro que tiene que ver con tipificar la violencia a la intimidad sexual. Y es un trabajo que me ha tocado encabezar. A raíz de esto, tuve la oportunidad de conocer a Olimpia, una activista que lucha día con día hoy con este tema, y que en Puebla es muy conocido la famosa ley Olimpia, que se ha estado trabajando en otras partes del país, particularmente hoy en Querétaro, y que hoy implica una reforma integral. Claro. Por un lado, ya se dio este primer paso en Querétaro que tiene que ver con la intimidad sexual, pero el otro tiene que ver con el ciberacoso. Y el primer planteamiento es justamente esto, tipificar este delito a raíz de las fotografías, videos, audios que se comparten sin el consentimiento de la persona y que tienen que ver con una violencia directa a la intimidad sexual de las mujeres, principalmente de mujeres y niñas. Es una realidad hoy en Querétaro. No se puede actuar puesto que no existe el delito, y a lo mejor probablemente en los documentos, en las estadísticas, pues esté contemplado únicamente como extorsión y no como este delito, porque, repito, no existe en Querétaro. Solamente preguntarte antes de darle la palabra y además a platicar con Olimpia Coral Melo Cruz, ¿este delito es frecuente, es común, es recurrente a nivel nacional? ¿Es Querétaro de los primeros estados o de los pocos estados o el único estado, o como todos los estados de la República trabajando ya sobre este tema? Yo creo que sin duda es una realidad. Repito, no hay números puesto que no existe el delito en Querétaro. Pero fíjate, justo hace 15 días le compartí hace un ratito a Olimpia que en plena sesión de pleno aquí en el Congreso nos comunicaban que acababa de suicidarse una jovencita, porque el novio compartió fotos de imágenes de ella. Es decir, el impacto que tiene psicológico, emocional, social, de esas circunstancias. O sea, es una realidad en Querétaro. Entiendo que es un tema que Olimpia ha venido hablando en todo el país, y hoy lo que estamos justamente haciendo, por un lado, es hacer un trabajo legislativo, pero también de prevención. Y hemos invitado a Olimpia. Hoy tenemos un foro a las 10:30 de la mañana en el Congreso, donde se va a hablar de esto. Estamos invitando a todas las diputadas y diputados para sensibilizarlos, para que nos apoyen en la aprobación de esta iniciativa en el Pleno, pero también a la sociedad en general, para que participen y se informen sobre este tema. Pero también a partir de aquí vendrá un trabajo con Olimpia de prevención
en las escuelas. Sin duda alguna, es un tema obviamente que da mucho de qué hablar y es un tema al que le tenemos que entrar como quiera que sea, y ahora es el momento de Querétaro. A ver, Olimpia, buenos días otra vez. ¿Qué tal? Buenos días. A ver, ¿de qué se trata? ¿En qué consiste? ¿Cuál es la idea de pensar incluso en una iniciativa de ley que permita tipificar una acción de esta naturaleza como un delito, incluso sancionado penalmente? Bueno, Olimpia? es que estamos hablando de derechos de cuarta generación, Sí. aquellos derechos que no están reconocidos en ningún código, en ninguna carta magna, alguna cuestión jurídica que reconozca derechos que se ven precisamente a través de los espacios digitales, ya es espacio digital, redes sociales, correos electrónicos, páginas web o cualquier otro espacio digital no conocido. Por ejemplo, algún programador con software, y esto nos recuerda algún caso, por ejemplo, alguna chica que le hicieron un avatar, ¿no? En Puebla, 14 años, Abigail, le hicieron un avatar en donde jugaron con ella por medio de un videojuego a matarla, a extorsionarla, a cortarle los brazos, las piernas, todo, y jugaban y ganaba este videojuego quien le quitara más vidas a ella en este software. Cuando ella asiste a un ministerio público que debe poner una denuncia, lo primero que le dijeron fue, ¿y te mató? ¿Te asesinó? ¿Te cortó? No, todo es virtual, no existe. Entonces, cuando decimos digital, hablamos de estas violencias que se perpetúan a través de los espacios digitales, conectados o no conectados a internet, y que dañan, laceran principalmente la intimidad, la privacidad y la dignidad de las personas. No es una reforma, cabe destacar, que solo beneficia a mujeres. Sí, claro. Pero hay que hablar de las cifras que sí existen. La gran mayoría... Y que en su mayoría son en contra de mujeres. Exactamente, 87.2% de las víctimas somos mujeres y niñas. Entonces es una reforma que se da con perspectiva de género. Por eso es que se habla más de mujeres y niñas. Pero hoy es un logro que un grupo parlamentario esté encabezando una reforma integral que sí está inspirada en las mujeres, pero que va a beneficiar a hombres y a mujeres también. Olimpia, le preguntaba yo hace ratito al diputado Michel Torres, esta es una iniciativa que es común, que es frecuente, me veo, por lo que tú también comentas, que ya es una cuarta generación, obviamente, de las leyes que tendrán que marcar el nuevo código para los mexicanos y mexicanas en los diferentes estados de la República también. En Querétaro se inicia ya esta labor, esta actividad. ¿En otros estados de la República se ha trabajado sobre este tema? Sí, ya hemos reformado el estado de Puebla, ahí está reformado como se castiga hasta con 8 años de cárcel la difusión de contenido íntimo sin consentimiento y el ciberacoso. Vamos por ley de acceso a una vía libre de violencia. Ya reformamos Chiapas y hoy estamos en 13 estados de la República promocionando desde la perspectiva victimal y desde la perspectiva de la sociedad civil una reforma a que nos den voz, en este caso en Querétaro, bueno, la voz que nos está dando sociedad civil es por medio del diputado Miguel Ángel Torres, pero además del grupo parlamentario, y queremos que con el foro de hoy en la mañana, pues no nada más sea una cuestión política o de partidos, que vean que hay una necesidad latente, social, de derechos humanos, que si se levantan las manos cada 25 de noviembre con la lucha contra la violencia, que se vea reflejado también en la aprobación de las reformas, también en la discusión y en las prontas dictaminaciones, y que además, bueno, se reconozca que las mujeres y las niñas, las personas, tenemos derecho a la intimidad y nadie tiene derecho a lacerar lo que en lo privado hiciste para que se vaya en lo público. Creemos que la gente que te está escuchando con este espacio que amablemente nos das, tiene muchos tabús, por ejemplo, el hecho de culpar a las víctimas. Tú te grabaste, tú compartiste, tú hiciste, tú fuiste. Y tenemos casos a nivel nacional en el cual a las niñas se les ha incluso corrido, limitado de su hogar, de su escuela, de su vida, porque son víctimas de este tipo de violencia. Es una violencia que es un cambio generacional, que nos guste o no, que aceptemos moralmente o no, que se enoje papá Diosito o no. Los niños y las jóvenes hacemos sexting, que es este cambio de packs y de nudes, pero cuando no se hace con seguridad. ¿Qué es el pack y qué son los nudes, no? Bueno, el pack es una serie de fotografías, como un pack. Yo les contaba yo antes que el único pack que conocían es el pack de cervezas o el pack de Kentucky, ¿no? Ahora no, ahora un pack es una familiar, por cierto. Bueno. Ahora el pack es una serie de fotografías que están en la intimidad, ¿no? O sea, te mandas fotografías por medio de tu
tu teléfono un pack, varias fotografías. Y una nude viene más de desnudo. Una serie de fotografías sí de desnudo. La gente que nos escucha, común, es frecuente. ha de decir, ¿por qué hacen eso? Bueno, nos guste o no, es una nueva forma de vivir tu sexualidad. Y además, si lo vemos desde otra perspectiva, evita los embarazos a temprana edad y las enfermedades de transmisión sexual. Los niños y los adolescentes saben qué es el sexting, saben qué es un pack. Cuando alguien dice, pásame tu pack, quiere que le pases varias fotografías a través de tu teléfono celular. O a través de cualquier medio. Entonces, este pack o este intercambio de contenido íntimo es sexting. Y el sexting es un derecho sexual. Que hay que decirles cómo hacerlo con seguridad, que hay que hablar de derecho personal, es un derecho humano. Que hay que comenzar a hablar como lo vamos a empezar a hacer también en estas jornadas de educación digital, donde vamos a recorrer escuelas, universidades, instituciones, para hablar justamente de estos derechos sexuales que no estamos abonando, no estamos diciendo que todos hagan packs para todos o que todos hagan sexting. Lo que queremos es que si aún así, sabiendo las consecuencias, lo quieren hacer, lo hagan con seguridad para prevenir la violencia digital. Que en lugar de decirle las herramientas de prohibición, de no lo hagas, decirle, bueno, si lo vas a hacer, son las consecuencias, pero lo puedes hacer por medio de estas apps, por medio de estos software, por medio de estos programadores que te dan más seguridad. Sí, claro, hay aplicaciones y hay ciertas condiciones para hacer sexting seguro. Algo que no se habla en las escuelas, que no se habla en la materia de educación sexual, que no se habla en la materia de informática. Que no se habla en los medios de comunicación. Que nadie lo dice porque les da pena. Entonces, quitarle este tabú te está dando la oportunidad de salvar incluso una vida. Muchas de las niñas que están ahí exhibidas son justamente por esta revictimización que se les hace. ¿Cómo sientes las reacciones de las diferentes fuerzas parlamentarias en el Congreso, en la 59 legislatura del Estado, a propósito de esta disposición, de esta iniciativa, de esta idea de poder modernizar y actualizar lo que tendría que ver con este marco jurídico para Querétaro, considerando que Querétaro es una sociedad extremadamente conservadora? Hay que tener paciencia. Puebla también es una sociedad sumamente conservadora. Dice ahí un fenómeno que hay una iglesia por cada municipio de Puebla. Entonces es un cambio generacional que hay que aceptar, es un cambio, es una brecha incluso de condiciones de acceso a internet y de acceso a los medios digitales, pero tenemos que ponernos a la vanguardia, porque queramos o no, nos aprobemos o no, hoy esta reforma abre la posibilidad a que sus hijas, sus hijos en la escuela no sufran también un tipo de ciberacoso que no necesariamente tiene que ver con la cuestión íntima, es la cuestión que se ejerce a través de los espacios digitales para dañar a las personas. Entonces, hoy estamos abusando de esa tecnología, no se están dando los parámetros, no estamos buscando limitantes y se está viendo a la tecnología como el nuevo espacio anónimo, que está bien, no se trata del anonimato, el nuevo espacio en donde se perpetúan los delitos y que parece que lo virtual no es real, que no existe, que no daña, que no es verdadero. Entonces, si Querétaro se pusiera a la vanguardia en esta reforma, sería el tercer estado a nivel nacional en tener, el cuarto estado a nivel nacional en tener esta reforma, pero además estaremos hablando que sería uno de los primeros en tener estas cuestiones integrales que hablen de la prevención, que hablen de protocolos de actuación y que generen un cambio. Sé que va a ser difícil y sé que algunos nos escuchan y están en pros, en contras, pero lo más importante es saber que por medio de otorgar estos derechos que ya deberían de estar otorgados o reconocer estos derechos, estamos abriendo la puerta a que haya información, a que haya prevención y las instituciones también se preparen en nuevos tipos de violencias digitales. Bueno, ella es experta en la materia, ¿verdad? Te tengo que preguntar finalmente para ir cerrando esta conversación, que te agradezco muchísimo, mi querida Olimpia Coral Melo Cruz. Esto van recorriendo los estados. Querétaro puede ser el cuarto estado de la República en asumir ya esta nueva disposición. ¿Cómo lo están trabajando a nivel federal? ¿Cómo están trabajando estas iniciativas, estas necesidades con la Cámara de Diputados a nivel federal y con el Senado de la República? Bueno, pues ahorita se presentó el Senado de la República y por medio de la diputada ahí en la Comisión de Igualdad se presenta también en los próximos meses, en el próximo periodo. Pues yo creo que va muy bien porque este preámbulo de llegar a lo mejor a septiembre, al próximo periodo ordinario, con 4 estados como Querétaro, Puebla, porque son uno de los principales tabú, ¿no? Es que estados tan conservadores, bueno, que les lleguemos a nivel nacional diciéndole, bueno, estados como Querétaro y Puebla supieron que teníamos derechos digitales y supieron que teníamos que prevenir también esta violencia en el espacio digital. ¿Por qué no hablar en México? Que México es un país conservador, pero cuando hablamos de esto, pues nos ponemos a la vanguardia. Sería el primer país a nivel nacional en reconocer una violencia digital. Bueno, tema hoy a las 10 de la mañana, 10:30 de la mañana, ahí en el Congreso del Estado se estará pues poniendo a consideración de los diferentes sectores, de los grupos
grupos sociales, de las organizaciones no gubernamentales, de la sociedad civil en general, mi querido Michel Torres. Así es, hemos Miguel invitado. Ángel Torres Holguín, diputado. Así es, muchas gracias. Hemos invitado a la sociedad civil, hemos invitado a las escuelas, a las universidades, a las diputadas y diputados, y justamente con la idea de poder avanzar en este primer paso, repito, que ya dimos en Querétaro, hemos planteado esta iniciativa para tipificar la violencia, la intimidad sexual, y que en este planteamiento que hoy trae Olimpia podamos seguir trabajando y hagamos una reforma integral, pero que a su vez, repito, haremos un trabajo justamente de prevención, en donde lo que queremos es que no se dé, ¿no? Y por supuesto que lo que hoy pedimos también es que ante las circunstancias que hoy ya son una realidad, pues eso se tiene que castigar, ¿no? Sí, claro. Es una realidad, es una afectación directa emocionalmente, psicológicamente en las familias, de la gente que lo ha sufrido, que lo ha vivido, y creo que hoy debemos dar este paso en Querétaro. Y el uso indiscriminado y sin la autorización particular de la persona que en algún momento pudiera ser víctima de un delito de esta naturaleza, pues sea también tipificado como delito, ¿no? Así es. Ese es el fondo. Así es, que se tipifica como delito. Correcto, mi querido Michel Torres, te lo agradezco mucho por platicar con nosotros. Ojalá que tengamos chance de seguir cómo van en estas conversaciones. Solamente te pregunto, en términos de tiempos, de la mecánica legislativa, en dónde vamos, cómo va y qué perspectiva podrían tener organizaciones como la que representa Olimpia Coral Melo Cruz para que Querétaro pueda hacer. Pues bueno, hoy estamos el foro, ya hay un trabajo avanzado. La idea es que se pueda presentar en pleno próximamente y poder contar con el voto a favor de nuestras compañeras diputados para avanzar en ese primer tramo que tiene que ver con, repito, tipificar la violencia, la intimidad sexual. Me preguntan, ¿esos son derechos de la cuarta generación o de la cuarta transformación? Ay, no, de la cuarta generación. ¿Cuarta generación? Sí, no de la cuarta transformación. Hablamos de 3 generaciones de derechos humanos, ¿no? Sí. Y cuando hablamos de derechos de cuarta generación, hablamos de estos derechos que se perpetúan, que son y que se reconocen a través de los espacios digitales. Estos derechos en espacios digitales son derechos humanos. Cuando hablamos de derechos de cuarta generación, no es que sean de cuarta volvida, sino que son la nueva generación de derechos humanos. La nueva visión de entender que estas cuestiones que son virtuales o digitales, que parece que no se ven ni se tocan, pero que existen, son parte de la realidad, pues tenemos que también que ordenarla, que orientarla, que conducirla institucionalmente para que podamos tener también un esquema, sobre todo de respeto a los derechos humanos, en la primera, la segunda, la tercera y en la cuarta que quieran, para que podamos nosotros entender y considerar que la violencia de género, que la violencia digital, que la violencia sexual está prohibida y que en Querétaro están trabajando justamente para combatirla de manera frontal a través del Congreso del Estado. Michel Torres, muchas gracias otra vez. Gracias, Olimpia Coral Melo Cruz, activista del Frente Nacional por la Sororidad, que nos hace favor de acompañarnos el día de hoy aquí en Así Sucede Querétaro. Hacemos una pausa, regresamos enseguida con más. Sigue informado a través del 101.1 de tu FM con Aurelio Peña. Así Sucede Querétaro. Querétaro 24/7. 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24/7. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Querétaro 24/7. Querétaro 24/7. Todos somos uno, un solo México. Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo, una enorme creatividad.